Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 2. Hacia abajo y hacia arriba se extienden sus ramas nutridas con la savia de las cualidades. Los objetos de los sentidos son sus yemas, y hacia abajo crecen sus raíces como lazos de acción en el mundo de los hombres. Y mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, dice, aquí se describe un poco más el árbol baniano. Sus ramas se extienden en todas las direcciones. En la parte inferior hay diversas manifestaciones de entidades vivientes, seres humanos, animales, caballos, vacas, perros, gatos, etc. Estas se encuentran en la parte inferior de la rama, mientras que en la parte superior hay formas superiores de entidades vivientes, los semidioses, los gandharvas y muchas otras especies de vida superior. Así como un árbol se nutre con agua, este árbol se nutre con las tres modalidades de la naturaleza material. A veces vemos un terreno estéril por la falta de agua y a veces vemos un terreno muy verde. De igual manera, en donde determinadas modalidades de la naturaleza material están en una cantidad proporcionalmente mayor, las diferentes especies de vida se manifiestan de conformidad con ello. Las ramitas del árbol se considera que son los objetos de los sentidos. Por medio del cultivo de las diferentes modalidades de la naturaleza, manifestamos diferentes sentidos, y por medio de los sentidos, disfrutamos de diferentes variedades de objetos de los sentidos. Las puntas de las ramas son los sentidos, los oídos, la nariz, los ojos, etc., los cuales están apegados al disfrute de diferentes objetos de los sentidos. Las ramitas son los sonidos, la forma, el contacto, etc., los objetos de los sentidos. Las raíces subsidiarias son los apegos y las aversiones, los cuales son subproductos de diferentes variedades de sufrimientos y disfrute de los sentidos. La tendencia hacia la piedad y la impiedad se desarrollan a partir de estas raíces, las cuales se extienden en todas las direcciones. La verdadera raíz procede de Brahma Loka, y las otras raíces se encuentran en los sistemas planetarios humanos. Después de que uno disfruta de los resultados de las actividades virtuosas de los sistemas planetarios superiores, desciende a esta tierra y renueva su karma o las actividades fructivas para el ascenso. Este planeta de seres humanos se considera que es el campo de las actividades. Muy bueno, ¿no? Muy claro la explicación que da mi maestro espiritual acerca de lo que simboliza este árbol baniano, ¿no? Cada uno de los elementos, las hojas, las ramitas, las raíces, todo tiene que ver con las modalidades de la naturaleza material, que es la base por la cual nosotros tenemos ciertos resultados o tenemos cierta vida, ¿no? Ignorancia, pasión y bondad es lo que mueve todo en este mundo material. Y nosotros tenemos que liberarnos o superar lo que son las modalidades de la naturaleza material para poder situarnos en el ser. Eso es yoga. Todo esto es la práctica del yoga. Jai, Hare Krishna. Namaste.